El Conejo Bus es una historia negra que ojalá no se vuelva a repetir en el estado. Nació viciado de origen, por eso es que se murió muy pronto. O sea, los chiapanecos nos jugaron, se burlaron de nosotros. Nemesio Ponce, Perkins y otros, los transportistas que en ese momento le entraron, sabía todo lo que estaba pasando, pero hubo complicidad. De entrada hicieron unos autobuses hechizos, feos. A la hora que el carro quería servicio, nadie sabía hacerlo. Ahí están enchiquerados desde esa época. Alguien le dijo a Sabines que yo me oponía al proyecto. Y él, a su muy estilo en esos 6 años, pues dijo, entambaron. 2 gobiernos irresponsables, nadie llamó cuentas a los que hicieron esto. Reconozco a Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador, que haya tomado el toro por los cuernos. Pero no puede pasar desapercibido este daño que le hicieron a Chiapas tan severo. Amigos de las redes sociales y de Trascender Online Noticias, soy Walter Rincón Robelo. Hoy es miércoles 4 de noviembre del 2020. Y bueno, como dice el título de nuestra transmisión en vivo del día de hoy, vamos a hablar de la historia negra del transporte público en Chiapas. Vamos a hablar del Conejo Bus, un programa, un proyecto corrupto de los tantos que emprendió el gobierno de Juan José Sabines Guerrero y que le dio continuidad el gobierno de Manuel Velasco Cuello, hoy flamante senador de la República por Chiapas. Y bueno, comentarles que el día de hoy el Conejo Bus dejó de existir. Esperemos que sea para siempre, que no regrese y que no regrese esa estela de corrupción que mucho daño le ha hecho a los chiapanecos. Comentarles que el gobierno de don Rutilio Escandón Cadenas ha implementado un programa emergente para darle el servicio del transporte público a los usuarios que normalmente utilizan o cotidianamente utilizan lo que era la Ruta 1 y la Ruta 2. La Ruta 1 que pasaba toda la ciudad por los bulevares Belisario Domínguez, Avenida Central y Ángel Albino Corzo. Y la Ruta 2 que pasaba lo que es Primera Poniente y Calle Central. Entonces, este plan emergente que ha dispuesto el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas va a cobijar y les va a dar atención a este servicio público. En tanto, se resuelve la problemática del cierre ya definitivo de la empresa Conejo Bus, que fue, como ya lo dijimos, un programa corrupto, un programa grosero que afectó no solamente a la población usuaria, sino también a los transportistas, arrebatándoles prácticamente sus concesiones. Y bueno, si me lo permiten, me gustaría que me acompañaran a ver esta historia de corrupción que es el Conejo Bus, contada por uno de sus afectados, Mario Bustamante Grajales, líder transportista. Acompáñenme, por favor. Bueno, yo el referente que tengo es que el subsecretario en ese entonces, Agustín Santiago Albores, subsecretario de Transporte, convocó a algunos transportistas para opinar sobre ese proyecto que en nuestro caso, a mi juicio, fue bastante sensato, pero hubieron ahí algunos desajustes, quizás porque no había la información suficiente y que no convencían los prestadores del servicio, pero también sucedió un fenómeno, que muchos de los que se decían dueños de las concesiones las rentaban. Entonces ellos más que interesarles un mejor servicio, ellos querían asegurar su renta. Una de las cosas que vimos con preocupación es que el mayor porcentaje de esa sociedad era para el gobierno, el 51%, y el 49% para los permisionarios, para los concesionarios. Y a cambio de ello, pues iban a ceder sus concesiones
y plantearon que les iban a dar una renta, como ocurrió hasta que hubo dinero. Cuando ya no hubo, pues aunque quisieran, ya no hay renta. Nuestra opinión en ese entonces, como representante de la Sociedad de Transportes Urbanos de Tuxtla, que si lo hacían de esa manera iba a fracasar el proyecto. ¿Por qué? Porque al ofrecerles una renta a los concesionarios, ellos sencillamente se hacían un lado totalmente, y quien iba a administrar era un aparato de gobierno, del gobierno en turno, y que nadie se metiera. Bueno, de entrada, el que conoce y conocía del transporte lo hicieron a un lado. ¿Qué pasó? Bueno, habían ya otro tipo de intereses y se empezaban a oler mal. El tipo de unidades que adquirieron ni existían en el mercado. Se acercaron a la Volkswagen y la Volkswagen les dijo: yo les armo los autobuses. Entonces, de entrada hicieron unos autobuses hechizos, feos, no con la comodidad que tienen otras marcas que se dedican a construir autobuses, pero tampoco tenían el servicio, o más bien la planta para dar servicio a ese tipo de unidades. Entonces, el primer fracaso fue a la hora que el carro quería servicio, nadie sabía hacerlo. Nuevos fueron a quedar tirados y ahí están enchiquerados desde esa época. También sucedió algo que a mí en lo personal me afectó y le afectó a mi familia, que alguien le dijo a Sabines que yo me oponía al proyecto, cosa que es totalmente falso. Al contrario, yo apoyaba y sigo apoyando el proyecto de manejar unidades grandes, una para desahogar un poco el tránsito en la ciudad, pero lo más importante, para darle mayor seguridad al usuario, ya que en autobús el usuario va protegido, en la combi sencillamente no. Entonces alguien le dijo al gobernador que yo me oponía, y él, a su muy estilo en esos 6 años, pues dijo: entámbenlo, y me entambaron inventándome cosas. En aquel entonces don Oscar Alegría también, que era una parte opositora, porque sí opositora con un grupo, pues le invadieron su rancho y también sufrió consecuencias. Pero bueno, como tú bien dices, los transportistas que en ese momento le entraron, sabía todo lo que estaba pasando, o no supieron ellos plantear la forma como iba a operar, o se prestaron a ese juego. Por supuesto, mira, fue una faramalla. Ahí el negocio fue redondo: adquisición de refacciones, adquisición de unidades a altos costos, instalación de plantas supuestas de biodiesel. Allá donde se iba a sembrar la famosa jatropa, pues había que ver qué pasó, porque pues igual un engaño. Y no solo eso, con lo del biodiesel, ¿te acuerdas? Hasta Felipe Calderón vino aquí a dar un viaje en una aerolínea donde usaron la turbocina hecha de ese biocombustible. O sea, los chiapanecos nos jugaron, se burlaron de nosotros. Y lástima pues de que de esas burlas nadie haya pagado las consecuencias. En cierto momento hablaban que el exgobernador de Veracruz estaba metido también en esto, Javier Duarte, y todos los nombres que le quieras poner, Nemesio Ponce, Perkins y otros de esa ralea que hicieron, no de la prestación del servicio, sino de la adquisición de las unidades, de la adquisición de refacciones, un negocio muy particular, un jugoso negocio. Claro, trataron de sostener el servicio inyectándole dinero, dándole subsidios para cumplir con lo pactado, pues la quincena del concesionario, el pago a los choferes, porque la empresa empezó a operar con números rojos, no rendía, ¿no? Mucho menos que pagara la inversión. Eso lo hereda Manuel Velasco Cuello y insiste en lo mismo, le venden la idea de que hay que sostener, que porque el servicio se necesita, que porque la ciudadanía, o sea, en nombre de la sociedad hicieron un gran fraude. No, nació viciado de origen, por eso es que se murió muy pronto. Y bueno, el Conejo Bus es una historia negra que ojalá no se vuelva a repetir en el Estado. Y de veras que reconozco en Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador, y sin tratar de presionarlo,
pero que haya tomado el toro por los cuernos. Y al secretario Aquiles Espinosa, que juntó todos los elementos, yo espero que sean elementos legales suficientes para darle respuesta a los afectados y también pues dar transparencia a lo que sigue, quiénes van a prestar el servicio si es que se van a adquirir unidades mayores, unidades nuevas. Y ahorita, bueno, legalmente, ¿qué procede? Bueno, que ellos, los que se sienten afectados de una empresa, porque ahorita es una empresa, hay acciones, hacer valer su derecho. Pero la concesión, no nos olvidemos que es del Estado. Ahora, el Estado tampoco puede actuar de manera arbitraria, y es aquí donde legalmente deberán dirimir ese conflicto de esa empresa. Ahora, en cuanto al servicio en ambas rutas, pues ya el Estado está recurriendo a un plan emergente con transportistas concesionados, y entre ellos, pues yo le agradezco al secretario que nos haya tenido confianza como parte de los concesionarios que vamos a dar ese servicio. Está la FECOTRACH, está la Cámara del Transporte Estatal, que se dice representante David Fonseca Cartagena, hasta donde entré a la Sociedad Cooperativa Chiapas. Y bueno, pues ahora sí las reglas del juego lo está poniendo la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque es la responsable de dar el servicio. Y qué bueno que lo esté haciendo, porque es su papel, cosa que no quisieron hacer los gobiernos anteriores. Todos hablan de sus afectaciones, pero ninguno habla de la afectación a la sociedad. Primero pensemos en la sociedad. Lo que venga, vamos organizándolo de manera sensata y dentro del orden legal. Pero ahorita es darle respuesta a la sociedad, que es la que el concesionario, y yo no me quisiera incluir, pero tampoco puedo pecar de soberbio, que nos olvidamos de dar ese buen servicio que merece la sociedad, que es a la que nos debemos. Y yo le apostaría que también sean llamados a cuentas, porque, pues, ¿cómo? O sea, dos gobiernos irresponsables contemplando esa situación y nadie llamó a cuentas a los que hicieron esto. Pues yo no incito a la violencia, pero sí es bueno, lo está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues llamando a cuentas poco a poquito a los del tamaño que sean, pero no puede pasar desapercibido este daño que le hicieron a Chiapas tan severo. Bueno, un llamado a la sociedad y su comprensión por este momento en que se está viviendo por la falta del servicio, pero haremos nuestro mejor esfuerzo en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte, que es la que nos deposita la confianza, para que mientras dure este periodo de transición, este plan emergente, podamos dar la respuesta que la sociedad demanda. El gobierno de Juan José Sabines Guerrero literalmente sometió la voluntad y la libertad de algunos transportistas chiapanecos para hacerle su gusto, para construir y poner en marcha el Conejobús. Algunos otros transportistas, como lo comenta don Mario Bustamante Grajales, líder transportista, se dejaron querer, entregaron sus concesiones a cambio de que les iban a dar una mensualidad y a cambio también de que recibirían concesiones en otras rutas. Esta acción a todas luces ilegal, grosera, oxidada, fue el sello particular del gobierno de Juan José Sabines Guerrero. Y bueno, amigos de las redes sociales, a los que están conectados en estos momentos en la plataforma de la fanpage de Trascendero Online Noticias, pues queremos agradecerles siempre la atención y la disposición de su tiempo para con nosotros. Y bueno, Susi Higuera, ¿qué tenemos? Pues comentarle sobre todo que es importante destacar que es muy importante ese servicio, ya que las personas con capacidades diferentes requieren urgentemente ese servicio, ya que pues se transportan, se trasladan, por ejemplo, al DIF o al CRIT a recibir sus terapias. Claro. Y ellos sí hoy se manifestaron ahí en Palacio de Gobierno debido a que pues se suspendieron ese tipo de servicios y por lo tanto sus terapias. Sí, es correcto. Ahorita, en estos momentos, no hay servicio
de lo que se llamaba, no hay servicio de transporte público, de lo que se llamaba la Ruta 1 y la Ruta 2. Nos comentaba don Mario Bustamante, previo en la entrevista que nos concedió el día de hoy, que él iba a una reunión con la Secretaría de Transporte, Secretaría de Movilidad y Transporte, que preside Aquiles Espinosa García, para ponerse de acuerdo y ya echar a andar este plan emergente. Comentarles también, hablando de don Aquiles Espinosa García, siempre hemos intentado hablar con él para que nos dé la voz oficial de lo que sucede en su secretaría, pero bueno, ahí siempre hay un búnker impenetrable, ya no es por las medidas de prevención, sino son medidas de que su propia gente le pone para que no salga a la luz pública y dé su opinión. ¿A qué le teme? No sabemos, pero esperemos que esta decisión de concluir de una vez por todas con el Conejo Bus tenga éxitos, sobre todo para el usuario, que es el que todos los días tiene que abordar estas unidades que de manera general son pésimas, son unos ataúdes rodantes. Entonces esperemos que don Aquiles Espinosa ya esté pensando cómo va a solucionar este problema, metiendo obviamente, o obligando obviamente a los transportistas a meter unidades nuevas, a dar un mejor servicio. Entonces, amigos de las redes sociales, esta es la problemática que hay en estos momentos. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ya asumió la responsabilidad de acabar y de terminar con esta empresa que nació muerta y darle una solución definitiva también. Y bueno, Susi, redes sociales. Claro que sí, igual terminar, pues para empezar tenemos nuestra página web que es www.trascenderonline.com.mx, nuestro Facebook que es Trascender Online Noticias, nuestro YouTube que es Trascender Online Noticias y finalmente el Twitter @Trascender1. Pues amigos de las redes sociales, de nueva cuenta, ahí les suplico que le den like a nuestras publicaciones, a nuestras transmisiones en vivo, que nos sigan, que nos hagan favor de su atención en todas estas plataformas digitales. Estamos en nuestra página de internet, repito, www.trascenderonline.com.mx. En Facebook es Trascender Online Noticias. En YouTube igual Trascender Online Noticias. En Twitter Trascender1. En todas esas plataformas digitales nos encuentran y ahí también podrán encontrar una serie de noticias, tanto estatal, nacional, internacional, las noticias locales, el meme, las frases que motivan, bueno, un sinfín de información preparada y diseñada para ustedes que nos hacen el favor de seguirnos. Y bueno, recordarles también que el 22, si no mal recuerdo, el 22 de noviembre, Trascender Online Noticias cumple 5 años como portal de noticias. Y queremos festejarlo, celebrarlo con ustedes. Estamos preparando una serie de actividades, principalmente obsequiarles a ustedes a través de rifas, regalos conmemorativos y alusivos a nuestro 5º aniversario de Trascender Online Noticias. Así que por favor síganos, denle like porque muy pronto van a escuchar y conocer noticias de nuestro 5º aniversario en Trascender Online Noticias. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. El Conejo Bus desaparece completamente. Insisto, esperemos que no vuelvan por sus fueros y que pronto los usuarios puedan acceder a un servicio de transporte público de calidad y amable. Sobre todo amable también por los choferes que luego se pasan ahí, son groseros, ¿no? Y traen a la gente ahí como si fuéramos animales. Bueno, pues esto es lo que el día de hoy traemos para ustedes y pues les agradezco siempre la atención. Hasta la próxima.